Bueno, comenzamos con la capacitación del día de hoy, la cual consiste en el FC 75. Como muchos de ustedes saben, y si no se los comento, este lector anteriormente, cuando presentaba alguna falla, se cambiaba completamente la unidad. Contamos ya con el manual de servicio y lista de partes de este equipo, por lo cual se está impartiendo la capacitación del día de hoy para, si en algún momento llega a presentar algún tipo de falla, se cambia únicamente el componente dañado, no completamente el lector, ya que en muchas ocasiones, principalmente para la región de Sudamérica, esto implica más gastos. Es por ello que se pensó en cambiar o sustituir las piezas afectadas. Se les recuerda que cuando hagan la apertura de alguno de nuestros equipos, usar una pulsera antiestática como la que tengo aquí, justamente para no llegar a dañar alguno de los elementos o algún componente que se encuentre funcionando correctamente y que posteriormente deje de funcionar y pensemos que está dañado. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, como en los demás equipos o como en las anteriores capacitaciones, es verificar el número de tornillos que tenemos y dónde se encuentran estos para poder quitarlos y poder abrir, en este caso, el escáner. Aquí tenemos 2 tornillos y aquí tenemos otros 2 tornillos. En total son 4 tornillos. Entonces vamos a retirar dichos tornillos para poder abrir el escáner. De igual forma, como lo he hecho en anteriores capacitaciones, la recomendación de siempre es colocar los tornillos en un lugar específico para no revolverlos o no extraviarlos y al momento de cerrar el equipo no nos falten tornillos o en su defecto no nos sobren tornillos. Ya he retirado los 4 tornillos, lo siguiente que hago es levanto lo que sería el cover o cubierta, no lo levanto completamente, simplemente lo zafo y verifico la conexión. En este caso, esa conexión corresponde al botón del trigger, que es este. Y por el lado opuesto, pues tenemos la placa donde viene el botón del trigger. Lo siguiente que hago es desconecto ese cable de mi placa, tomo mis pinzas o alicates y procedo a la desconexión. Si llego a romper este botón o deja de funcionar por alguna circunstancia, yo puedo cambiarlo. Para eso retiro los 3 tornillos que me sujetan a mi placa hacia el cover. Y listo. Esta es únicamente la placa que contiene a mi interruptor o trigger. Como verán, es muy sencilla. Tenemos el interruptor, tenemos el cable de conexión que viene soldado a la misma por un extremo y el otro extremo se conecta a mi placa principal. Eso es todo. Entonces, si llegamos a tener, como les comenté, algún problema con el botón, esta es la manera de cambiarlo. Y simplemente, pues este sería la cubierta superior del escáner. Muy sencillo, únicamente 2 piezas. Vuelvo a colocar en este caso mi placa con el botón, precisamente para dejarlo armado. Inclusive en el cover, déjenme les enseño, en la cubierta vienen estas como pequeñas guías para pues obviamente no colocar de manera incorrecta o colocar en una mala posición la placa con mi interruptor.
Listo. Lo siguiente que hago es observo el interior de mi escáner y podemos verificar que contiene lo que sería el Scan Engine, la placa principal, y por la parte de abajo, ahorita lo voy a mostrar, tenemos la decoder board. Obviamente también tengo el cable que viene conectado a mi placa principal para la conexión USB. Lo que voy a hacer es giro y aquí tenemos un pequeño orificio o un pequeño hueco por donde yo voy a poder retirar mi cable USB de esta forma. Ahorita no lo voy a desconectar puesto que tengo el cable plano que me conecta a mi placa principal con mi decoder board, por lo cual puedo llegar a dañarlo si lo jalo con excesiva fuerza, tanto el cable de conexión USB como el cable plano. Entonces lo que voy a hacer es, voy a quitar los tornillos de mi placa principal y así poder accesar a la conexión de mi cable USB. Listo, ahora sí, podemos observar el cable plano que conecta a mi decoder board con mi mainboard o placa principal. Ya tengo mayor accesibilidad hacia el conector del cable, por lo cual ya voy a poder desconectar. Lo siguiente que hago, con mucho cuidado para no romper el conector, es libero el seguro que es de la parte negra, levanto y retiro el cable. Realmente este es, digámoslo así, mi placa principal, un elemento muy pequeño, muy sencillo, en el cual únicamente tengo los conectores del cable USB, del botón del trigger y del cable plano que va hacia mi decoder board. También tengo mi speaker o bocina o buzzer, el cual si en determinado momento se llega a dañar, que no se escuche la lectura al momento de yo oprimir el botón, pues obviamente tengo que cambiar esta pieza. De igual forma podemos verificar ahora sí, checando continuidad con un multímetro, que el cable USB funcione correctamente. Si es que al momento de yo oprimir el botón no hay haz de luz, o en su defecto conecto el escáner y no lo reconozca la computadora. Con ese tipo de pruebas podemos ir descartando elementos y solicitar el que se encuentre dañado. Lo siguiente que hago es retirar, bueno, visualizar primero los tornillos que me sujetan a mi decoder board hacia el frame, que es de este color como gris. Y obviamente también los tornillos que me sujetan a mi frame a la parte inferior. Voy a retirar los tornillos del frame o base metálica. Levanto. Esta es la parte inferior de mi escáner. Inclusive si llego a romper la ventana o la mica por donde sale las de luz,
En la parte posterior, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, tengo ahí un pequeño orificio donde si yo introduzco en este caso un desarmador plano o de paleta, puedo ir recorriendo mi ventana o mi placa para posteriormente poder retirarla. Así para que se observe cómo la voy sacando. Ahí está. Esta es mi ventana o mi mica. Y ya, obviamente pues el frame ya tiene el hueco. Entonces así, si llegan a romper esa ventana la podemos sustituir, o si se llega a romper alguna parte, o, no sé, se barran los tornillos, no sé, se encuentre dañado lo que es la parte inferior, pues esta no vendrá con la ventana, es la manera en la cual la vamos a cambiar. De igual forma, lo que hago es la introduzco por un costado hasta el borde. Ya con eso queda nuevamente integrada a mi parte inferior o a mi botón case. Ahora sí, aquí tengo lo que sería la decoder board, mi scan engine, el cable y mi frame. Ajá. Para poder retirar la placa, la decoder board obviamente, necesito en este caso quitar 4 tornillos. Ajá. De igual forma pueden ustedes observar que el scan engine no viene montado o no viene atornillado a lo que sería mi decoder board, viene montado directamente a mi frame, que es con estos 2 tornillos. Si se llega a dañar o si llega a presentar alguna falla el scan engine, pues no es necesario retirar la decoder board. Únicamente desatornillo, separo del frame o de mi placa metálica, levanto el seguro del conector y libero el cable. De igual forma puedo liberar el cable del scan engine para sustituirlo. Recuerden que el cable y el scan engine se venden por separado, no se venden juntos, por lo cual pues obviamente puedo ir cambiando el elemento dañado. Este sería mi scan engine. De igual forma, si yo llego a ver que mi decoder board es la pieza que no funciona, retiro los tornillos y retiro mi decoder board. Ya nada más me queda el frame. Estas piezas también se venden por separado. Voy a retirar el tornillo para no perderlo. Ahora sí. Finalmente lo que hago, pues libero el seguro. En este caso no es levantando una pestaña, es jalando en los costados hacia el lado opuesto de donde se encuentra la placa o la circuitería de la placa. Jalo hacia la posición del cable o hacia la dirección del cable. Ajá. Y he liberado el seguro obviamente y puedo sacar el cable. Y este es mi decoder board. Regularmente si el escáner no
presenta haz de luz aun y cuando la computadora lo reconoce, pues que eso qué quiere decir, que el cable USB pues no está dañado, entonces no es el cable USB puesto que la computadora lo reconoce. Si verificamos que el botón del trigger funciona correctamente y aún así no hay haz de luz, esta es la pieza que tendríamos que cambiar, que en este caso es la decoder board. Es la más probable pieza, o es la pieza más probable que se encuentre dañada. Ajá. Ya que esta es la que me va a permitir mandar, digámoslo así, la señal o la activación del escáner y que salga el haz de luz. Por lo general son los casos muy raros, son raros los casos en los cuales sí el scan engine es que falla. Regularmente es esta pieza. Coloco nuevamente mi cable y lo aseguro. Ahora, de forma inversa, voy a introducir, digámoslo así, el seguro en la posición opuesta al cable. Muy bien. Voy a montarlo nuevamente en mi frame. Teniendo cuidado de que todos los tornillos y los orificios coincidan. Les dije, debemos tener cuidado en colocar los tornillos. Como verán, realmente es un escáner muy sencillo que contiene únicamente 3 piezas importantes, que sería la decoder board, el scan engine, la placa principal, la mainboard, las cuales pues obviamente son las piezas que voy a poder llegar a sustituir en dado caso que alguna de ellas se encuentre dañada. Ya he montado la decoder board al frame y procedo antes de conectar, antes de atornillar el scan engine, pues lo voy a conectar. Se recomienda hacerlo de esta manera ya que en muchas ocasiones si lo atornillo primero, después el cable no tengo mucho espacio para poder conectarlo y es donde me causa problemas y tengo que volver a quitarlo, conectar y volver a colocarlo. Entonces, para ahorrarme ese paso, lo conecto primero y después lo atornillo. De igual forma, la recomendación que les hago siempre que hay una capacitación es tener cuidado al momento de liberar los seguros de los conectores para no llegar a romperlos, puesto que si los llegamos a romper, pues obviamente vamos a tener que cambiar toda la pieza, no únicamente el puro conector. Ahora, algo también importante es, si se han puesto a observar regularmente la parte azul de los cables, tanto de comunicación entre power board, mainboard, decoder board, mainboard, scan engine, decoder board, scan engine, mainboard, regularmente la parte azul es la que queda hacia arriba.
o es la que se muestra. Ajá. Eso se los comento porque luego muchas veces desconectamos sin tener la atención y no sabemos cómo va conectado. Entonces, esa sería una manera. La parte azul es la que va hacia arriba. Y de igual forma, no toda la parte azul se cubre con el conector, queda una parte por fuera. Entonces, pues no queda completamente cubierto y no quiere decir que no esté correctamente conectado. Lo siguiente que hago es atornillar el Scan Engine hacia el frame. Y listo, prácticamente ya tengo ensamblado nuevamente el Scan. Tomo la parte inferior, introduzco, verifico que esté en la posición correcta y atornillo. Ahora sí, ya tengo montado el frame, la decoder board, el Scan Engine hacia mi tapa o base inferior o mi bottom case. Ahora observen cómo eh, en el frame o en la placa metálica tengo estas pequeñas arandelas o eh, rondanas plásticas, ajá, en los 4 bases o postes donde va montada mi placa principal. Esto se los comento porque ahorita, por ejemplo, yo aquí tengo una, ajá, la cual al momento de abrir pues se zafó de su posición. Entonces debo colocarla en la posición correcta y después colocar mi placa principal. También, como les he mencionado, así como abren el escáner y lo ven, así lo deben dejar. Es decir, si tuviéramos aquí stickers o si tuviéramos calcomanías que aseguran el conector con el cable, pues debemos retirar las que están y colocar unas nuevas. Ahorita, por ejemplo, como les dije, yo tenía esta arandela o esta rondana plástica fuera de su lugar, entonces debo colocarla en la posición correcta para poder después colocar mi placa principal. Antes de fijarla, la voy a conectar. Introduzco el cable y cierro el seguro. Ahora sí, ya la puedo colocar. Lo siguiente que hago es fijarla con los tornillos.
En este caso estoy sujetando mi placa principal para que no se mueva de posición y poder atornillar. Si yo llego a soltarla, pues se va a mover y me va a costar más trabajo colocar los tornillos. Esto sí me está costando trabajo, pero ahí por ejemplo ya se movió. Ahora sí. Ahí si se dieron cuenta, voy a tener que quitar nuevamente mi placa principal, puesto que puede ser que el espacio para conectar mi cable USB esté muy reducido y me cueste demasiado trabajo. Si en dado caso no me cuesta trabajo, puedo dejarlo así. Pero puedo llegar a forzar o puedo llegar a romper o dañar alguno de los pines del conector. Entonces, como les dije, lo que voy a hacer es retiro nuevamente los tornillos y conecto mi cable USB. Ya lo he conectado y ya puedo destornillar nuevamente mi placa principal. Acomodo el cable.
Tomo mi tapa superior, conecto. Y cierro. El nombre de Unitex debe estar del lado por donde salen las de luz y el botón debe estar del lado donde tengo el cable USB. Si lo coloco de manera incorrecta no va a cerrar, ya que la placa del botón o del trigger me estorbaría con el escáner. Entonces esa es la posición correcta. Verifico que esté correctamente cerrado. Una vez hecho esto, coloco los respectivos tornillos. Estos tornillos no deben quedar chuecos o mal colocados, deben quedar planos con respecto a la cubierta, ya que si no los coloco correctamente quedan torcidos o chuecos y sobresale comparado con este de la tapa superior. Ahora sí, ya tengo colocados los 4 tornillos. Conecto y ahí tengo mi haz de luz. Ahí se alcanza a escuchar el sonido de la lectura. Con eso compruebo que el escáner funciona correctamente. Como verán, realmente es un escáner muy sencillo. Son, como les dije, 3 piezas las que lo componen, 3 piezas principales, pues por lo cual no hay gran problema al momento de repararlo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a la apertura, al cierre, las piezas que componen a mi escáner, algo que no haya quedado del todo claro. Ok, bueno, si no hay preguntas, les comento que este video estará disponible en nuestro canal de YouTube. Por si llegan a querer revisarlo cuando tengan un escáner y quieran saber la manera en la cual se abre, pueden revisar el video. Inclusive también ya, como les dije al inicio, tenemos lo que sería el manual de servicio, la lista de partes, entonces se los puedo hacer llegar sin ningún problema para que lo revisen. Y de igual forma, si todo eso o a pesar de esa información tienen alguna duda, con todo gusto pueden escribirme y los vamos guiando paso a paso en la apertura, en el cierre y en las piezas o inclusive en las fallas que pudiera tener mi correo.
si no hay más preguntas o si no hay otra pregunta o si no hay ninguna duda, creo que por mi parte sería todo. Realmente fue una capacitación muy sencilla, muy rápida, debido a que pues obviamente nuestro escáner es muy sencillo repararlo o cambiar alguna de sus piezas. Que tengan buena tarde y nos estamos viendo en próximas capacitaciones. Hasta luego.